La doctora Irama. Y antes de dejar la moderación con nuestra compañera Donaji, quiero platicarles que en colaboración de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se firmó un convenio de colaboración para transversalizar la educación ambiental en el sistema educativo nacional. Producto de ello, se conformaron comités de educación ambiental que han estado operando en cada uno de nuestros estados y están conformados por personal de la SEP, de la Semarnat, de las oficinas de representación de la Semarnat, así como de personas interesadas en el tema. Durante su trabajo se han implementado diferentes acciones que van desde la realización de eventos con conmemoración de días ambientales, pero también a acciones más puntuales, acordes a las necesidades de las comunidades escolares, que van desde huertos hasta ya como cuestiones más específicas con programas ambientales. A lo mejor algunos de ustedes conocieron el programa Escuela Verde en su tiempo y ahora se nombra Escuela Sustentable, donde se realizan diferentes acciones en materia de gestión de residuos sólidos, huertos escolares, de educación y formación que va más allá de las escuelas. Y hace 2 años se llevó a cabo una premiación a estas escuelas. Si quieren conocer más de ellos, les invitamos a darse hay una búsqueda por internet. Y esto es pues de gran importancia porque lo que se busca es que más allá de que se aprendan contenidos ambientales, se organicen a las comunidades para hacer frente a las problemáticas que en ellas existen y también pues accionar frente al cambio climático. Entonces, sin más, y bueno, quería darles a conocer esta información, pero sin más, pues les doy la palabra a mi compañera Donaji, quien va a presentar a la doctora Irama y nos estará apoyando en la moderación del día. Gracias, Dona. Bueno, buenas noches a todos. Tengo por ahí un problemita con mi cámara y no la puedo prender, pero pues pasaré a hacer la presentación de la doctora Irama. La doctora Irama tiene doctorado en ciencias por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra de ciencias por la Facultad igual de Ciencias de la Universidad Autónoma de México. Y como parte de su experiencia profesional, ella ha estado en el Instituto de Biología de la UNAM, en la Secretaría de Recursos Hidráulicos, en Gomas Naturales, SADCB, la Secretaría de Medio Ambiente, de Recursos Naturales y Pesca, Semarnap, y la Facultad de Ciencias de la UNAM. Como docente, ha sido profesora a nivel básico en secundaria, a un nivel medio superior en el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, en un nivel también superior en la Facultad de Ciencias de la UNAM con asignaturas de Historia y Filosofía de la Biología, la materia de Recursos Naturales y Análisis Socioambiental y Gestión de Recursos Naturales. También ha impartido cursos para la actualización de profesores en la educación básica. Y bueno, por ahí, dentro de las semblanzas, buscando más bien la semblanza de la doctora, eh, encontraba yo por ahí como una sección dentro de la revista de divulgación de ciencias y me gustaría también leer por aquí un apartado que dice que, bueno, la doctora Irama está convencida que toda educación debe estar relacionada en el entorno y que la educación ambiental no debe ser vista como un área independiente de los demás conocimientos. También piensa que esta debe promover el análisis crítico y profundo de la situación ambiental a partir de contextos y situaciones específicos. Por ello, además de impartir clases a universitarios, programa y dicta cursos dirigidos a profesores de cualquier disciplina para ayudarlos a integrar la dimensión ambiental en sus prácticas docentes. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por estar presente aquí en la sesión. No, muchas gracias, Donagi, por tu presentación y bueno, al INEC por la invitación. Janet también, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Normalmente esta voz que tengo
no es la de siempre, sino que desde ayer tengo una gripa espantosa, entonces me van a disculpar si de repente me salen por ahí una voz medio extraña. Pero bueno, pues gracias por esta presentación. Y bueno, yo les voy a hablar del valor de la educación ambiental. Les voy a platicar rápidamente, porque va a ser rapidísimo, sobre la educación ambiental desde la perspectiva con la que yo trabajo. Y luego les voy a dar algunas ideas sobre cuáles son los elementos principales que tomamos en cuenta ahora para hacer una educación ambiental crítica, ¿no? Como decía al final en esta presentación, Donagi. Y también quiero, en la última parte de la charla, quiero presentarles algunas ideas que tienen que ver con cómo abordar, más que cómo abordar. Maestra Irama se cerró su micrófono. Todo el tiempo he estado cerrado. No, se oía bien hasta hace un momento. Ah, perdón, no sé por qué se apagó solito. Muy bien, muchas gracias. Entonces les decía que al final les voy a dar algunas ideas de las cosas que están faltando para abordar el asunto del cambio climático, pues a diferentes, pues en diferentes ámbitos más bien, ¿no? Entonces, pues si me permiten, bueno, además para completar también la semblanza que leyeron por ahí, de mí, desde hace 10 años más o menos, yo imparto la materia de educación ambiental en la Facultad de Ciencias. Es una materia optativa de una licenciatura que se llama Ciencias de la Tierra. Y bueno, he estado desde hace muchos años tratando de incorporar, digamos, este campo en la Facultad de Ciencias y bueno, pues ha habido grandes retos en este proceso, pero desde luego que ha valido muchísimo la pena, ¿no? Entonces, bueno, también añadir que he trabajado en cuestiones en relación con comunidades, con diferentes comunidades, sobre todo aquí en la Ciudad de México para la protección y conservación de los ríos, de algunos de los ríos que todavía existen por ahí y que alimentan o alimentaban, digamos, a la cuenca de México. Y también estoy relacionada con la conservación de un área natural protegida, que es el bosque de Tlalpan, por aquí en el sur de la ciudad, que tiene que ver con una de estas áreas, pues que quedan todavía dentro de la urbe de esta megalópolis y bueno, pues con asuntos también bastante interesantes. Entonces, bueno, pues voy a compartir la pantalla. Em, si tienen alguna pregunta, bueno, no sé cómo funcionen generalmente, pero si me quieren interrumpir, yo no les puedo dar la palabra, pero bueno, yo creo que nos pueden por ahí ayudar. Y si me dicen, por favor, si se ve bien la presentación. eh, Sí se si ve. se ve Sí, bien. se visualiza bien. ¿Sí? Ustedes no ven una parte que yo sí veo del lado derecho, ¿verdad? Que es como los nombres de los que están asistentes. No, se ve a pantalla completa. Ah, perfecto, muy bien. Y bueno, también si me dicen si la luz está bien y eso, porque bueno, ya es de noche. Bueno, entonces, pues nada, platicarles de que estos van a ser los temas. Em, La educación ambiental, bueno, es un campo complejo, muy, muy complejo. Es un campo educativo, no es un tema y no es una ciencia, es un campo educativo que de alguna manera se relaciona bastante bien con con la pedagogía.
Es diverso porque hay muchísimos temas que se abordan dentro de la educación ambiental. Tiene diferentes propósitos de acuerdo con, obviamente, los objetivos de todos aquellos quienes están haciendo educación ambiental. Es decir, no hay una educación ambiental no hay un manual donde diga, esto es lo que tienes que hacer en educación ambiental para todos de una manera homogénea, ¿no? Sino al contrario. Y esto también lleva a distintas prácticas, como el campo también se ha ido conformando a lo largo de la historia. No voy a tener tiempo para entrar en ello, pero hay educadoras y educadores ambientales de muy diversas áreas del conocimiento o incluso gente que común y corriente que no tiene ninguna formación y que de hecho hace educación ambiental. Entonces, todo esto también enriquece, yo lo veo como que enriquece el área. La educación ambiental es, como lo mencionaba también Janet al principio, en términos de educación formal, es decir, aquella que tiene, que se da en las escuelas, pero también hay un área muy, muy importante de educación ambiental que se hace fuera de las escuelas y que está también muy latente, digamos, en todas aquellas organizaciones civiles y personas que se reúnen en colectivos y que quieren hacer las cosas de una manera distinta. También se entrelaza con otros campos del conocimiento, ¿no? Por supuesto, se alimenta de cuestiones sociales, ¿no? De la sociología, de la economía, por supuesto, de la política, de la pedagogía, desde luego, de las ciencias exactas, desde luego también, ¿no? Y se observa desde el aula, ¿no? Hasta la defensa de los territorios. Hay muchos, muchos ejemplos de cómo las personas han podido o han estado haciendo esto. Entonces, bueno, esto es nada más como una pequeña introducción. Es que quiero quitar esto. Ya lo quité, perfecto. Muy bien. Entonces, fíjense cómo en 1969 uno diría, bueno, siempre ha existido la educación ambiental, ¿no? O más bien desde cuándo existe la educación ambiental. Se habla de que ya en 1948 del siglo pasado, en algunas reuniones, pues se mencionaba la necesidad de educar ambientalmente sin que todavía fueran, digamos, estos como conceptos muy bien definidos, pero la necesidad de que la educación pudiera ayudar de alguna manera, como lo hace, a pues comprender mejor los problemas ambientales, ¿no? Pero digamos que en 1969 es cuando tenemos una de las primeras definiciones que también debo decirles que la educación ambiental no se puede definir y así, la educación ambiental es esto y luego nos la aprendemos así, sino que más bien lo importante es como ir reconociendo cuáles son las características de ella que la van conformando y que además ha sido el resultado pues de la historia, ¿no? De ella misma. Pero aquí les traje estas ideas, estas primeras ideas, donde dice que la educación está dirigida a la producción de una ciudadanía, esto lo vamos a retomar un poquito más adelante, que tenga, por un lado, conocimiento sobre el medio ambiente biofísico y sus problemas asociados, y que además sea consciente de cómo ayudar a resolver estas cuestiones y que además esté motivada para trabajar. De aquí a la actualidad ha habido también muchísimas otras formas de intentar definir la educación ambiental. Van desde el área muy académica, va desde las organizaciones mundiales como la UNESCO, van desde las organizaciones
de la sociedad civil. En fin, hay toda una gama muy interesante de cuestiones que ahorita vamos a ir viendo. Luego nos encontramos con que la educación ambiental es una práctica social crítica que definitivamente se enfoca en tratar de entender, comprender, buscar y reflexionar sobre todo en las causas sociales, políticas y económicas de los problemas ambientales. Y esto lleva a que la educación ambiental busca la transformación social, ¿sí? Hacia una educación mucho más humanista, moral, ética, problematizadora en términos de poder hacernos preguntas sobre lo que está sucediendo. Esto también obviamente influye en la cuestión del pensamiento crítico y la toma de decisiones. Tiene que ser dialéctica, ¿no? De diálogo, de saberes distintos, de pedagogía social y comunitaria. Y también nos lleva a que la educación ambiental nos permite generar esta conciencia crítica, es decir, cuando nosotros escuchamos esta historia o esta cuestión de que hay que generar una conciencia, sí, hay que generar una conciencia, pero tiene que ser una conciencia crítica, pensando que sí hay posibilidades sobre estilos de vida alternativos y teniendo en el corazón o en el centro que la equidad y la justicia sean los principios de todo aquel quehacer pedagógico en el que estamos involucrados, ¿no? Entonces, a lo mejor algunas de estas ideas les llaman la atención, a ver si al final podemos tener este pequeño diálogo, pero finalmente la educación ambiental no pretende ni separar los residuos, no van a oír en toda mi presentación nada de esto, ¿no? Tampoco pretende reforestar, no pretende hacer pues, muchas de las cosas que se proponen como parte de la educación ambiental, nada de eso. Eventualmente lo podemos promover, pero no es el propósito, digamos, de la educación ambiental. Ella tiene también algunas dimensiones, las voy a mencionar así también como súper rápido, y tiene estas 9 dimensiones que son la epistemológica, es decir, cómo se construye el saber ecológico, ¿no? Siempre pensando en este diálogo y en esta construcción colectiva de saberes. La ontogénica, que tiene que ver con el desarrollo de una identidad ecológica, que tanto estamos nosotros vinculados con el mundo vivo y que desde luego implica una afectividad, toda esta parte emocional que muchas veces dejamos de lado, pero que es un ámbito fundamental de poder reconocer para poder identificarnos, para poder interesarnos, para poder participar incluso en actividades, ¿no? La parte ética que tiene todo que ver con los valores, qué tanto estamos valorando nosotros o de qué forma estamos pensando tal vez que la naturaleza solamente es una canasta de materias primas para nuestro beneficio, bueno, del beneficio del ser humano, o qué tanto la naturaleza tiene un valor por sí misma, ¿no? Es decir, ella está ahí, pues porque está ahí desde hace cientos de millones de años, independientemente de que nosotros, pues le demos un valor, ¿no? Esto es de una gran importancia en cuestiones de educación ambiental. Y el ámbito también, la dimensión estética, ¿no?
qué tanto celebramos del mundo la vida, el mundo del mundo de la vida, qué tanto estamos conectados con la vida y por lo tanto podemos expresarnos de muchas formas. La dimensión crítica que tiene que ver con este cuestionamiento, es decir, que les decía un poco antes, ¿cuáles son las causas y las consecuencias de los problemas ambientales, ¿no? ¿Cuáles son estas relaciones de poder que están siempre implícitas en la cuestión de la utilización o del aprovechamiento, digamos, de la naturaleza? Y también está la dimensión heurística que tiene que ver con la recreación de un mundo compartido, es decir, estamos aquí, tenemos un mundo compartido, ¿qué podemos hacer nosotros y tener la seguridad de que podemos hacer muchas cosas a favor, digamos, de la naturaleza? Y finalmente, la dimensión política que nos lleva hacia el compromiso, es decir, cuidar juntos, por ejemplo, este planeta, ¿no? Ya que nos concierne a todos este planeta, ¿no? Es decir, tener, digamos, esta capacidad de poder desarrollar estos procesos, pues porque todos estamos aquí y finalmente, pues es un compromiso de todos el cuidarlo. Entonces, estas son algunas de las dimensiones. Aquí está la autora, que muchas de mis presentaciones me baso en ella y en otros autores, por supuesto. Y, a ver, es que aquí hay algo que no me deja ver lo que estoy. Bueno, em, hay una cosa que dice que la reunión se está grabando, pero me estorba porque no veo esa parte de mi presentación. Solamente dándole a aceptar, ya se quita. Ay, gracias. Bueno, entonces, y bueno, ya digamos, son estas algunas ideas de la educación ambiental, sus dimensiones, pero me gustaría hacer énfasis en algo que se llama ahora la ecociudadanía, que como les decía al principio, bueno, pues desde la primera intento de definición de educación ambiental se habla de una ciudadanía, ¿no? Que siempre estamos como acostumbrados a pensar que nosotros los ciudadanos somos los que tenemos derechos y obligaciones y que vamos a votar y esas cosas, pero, digo sí, pero en este caso ya nos vamos mucho más al fondo y pensando en una nueva idea, que no es que sea nueva, simplemente que engloba, digamos, tres de estas dimensiones que les mencioné con anterioridad, ¿no? Y que nos forman o nos formarían en esta ecociudadanía. Una de ellas es la dimensión política, que valoriza el aprendizaje en lo colectivo, ¿no? Les mencionaba también esta cuestión como de compromiso y que nos lleva a tejer inter y transdisciplinariamente, ¿no? Es decir, desde cualquier disciplina hasta la inter, multi, transdisciplina, que tiene que ver con involucrarnos en proyectos específicos, colectivos, donde existan personas de varios sectores involucradas, todas estas personas interesadas, por ejemplo, en resolver algún problema ambiental de alguna comunidad y donde haya este diálogo y donde se pueda dar, digamos, esta cuestión política pues de lo que le llamamos política, que no tiene nada que ver con los partidos políticos. La otra dimensión es la ética, en términos de, bueno, es un medio de vida compartido,
¿no? ¿Cuáles son esas decisiones y acciones comunes que vamos a tomar con base en un sistema de valores? Y básicamente sería esta idea de cuál es el valor que le damos a la naturaleza, bueno, entre muchas cosas, ¿no? Pero ¿cuál es ese valor que le damos a la naturaleza? ¿Está para servirnos a nosotros? ¿Está solamente para aprovechar a la naturaleza? ¿O tiene un valor intrínseco, ¿no? Y además, ¿cómo nos relacionamos nosotros con esa naturaleza? ¿Sí? Reflexionar sobre ello, porque claro, si podemos ir reflexionando y analizando esta relación que tenemos con la naturaleza, nos va a llevar a pues, distintas formas de valorarla y de accionar, de actuar hacia un lado o hacia el otro. Entonces, esta pregunta de cuál es la relación que tienes con la naturaleza no es de respuesta fácil, sin embargo, es una de las preguntas corazón de la educación ambiental. Y luego nos vamos con la dimensión crítica, que tiene que ver con reflexionar en relación con todas esas realidades socioecológicas. Todos tenemos realidades socioecológicas y cuál es esa toma de conciencia, ¿no? Más allá, como les mencionaba hace rato. Y bueno, vamos ahora, eh, ¿qué hacemos? Por ejemplo, yo sé que me están escuchando por aquí profesores, profesoras, padres de familia, no sé, creo que tenemos un universo muy amplio, pero por ejemplo, yo les recomendaría o les diría, bueno, si queremos realmente hacer una educación ambiental crítica, ¿no? Más que transformar o modificar las conductas, las habilidades, que eso también es parte de propuestas que se han dado a lo largo de los años, ¿no? Que la educación ambiental tiene que cambiar las conductas, promover las habilidades y todo eso, pero más allá de eso, lo que queremos es lograr una transformación del ser humano. ¿Y cómo lo vamos a lograr desde la educación ambiental? Y estas son características muy, digamos, fundamentales de este campo. Uno es, pues, tener un aprendizaje significativo. Es decir, ustedes seguramente tienen mucha más idea que yo de qué significa el aprendizaje significativo, es decir, que para los estudiantes, las estudiantes y los estudiantes, todo lo que aprendan tenga un significado, tal vez no todo, pero digamos que signifique y qué, cómo le hacemos para que signifique algo en la vida de las personas. Bueno, pues lo tienen que ir construyendo de manera personal, pero sobre todo contextualizando, digamos, el proceso de aprendizaje, ¿no? Es decir, em, algo significativo para mí va a ser algo que me llega porque se refiere a una cuestión de mi vida personal o de mi alrededor o de mi vida cotidiana, ¿no? Hay cosas que pues no voy a aprender porque no significan nada para mí en la vida, ¿no? Y eso obviamente se puede trabajar a partir del modelo constructivista, ¿no? En donde más que uno repartir conocimientos, ¿no? Uno como profesora, profesor, dar conocimientos a los estudiantes pensando que ellos y ellas no saben nada, ¿no? Más bien a través de dinámicas diversas, porque hay muchísimas, pues tratar obviamente de que ellas y ellos puedan ir
expresando cómo perciben ellos la realidad, cómo lo ven, cómo van conectando con esos conocimientos que a veces se dan en los libros, ¿no? ¿Qué significa para ellos eso que leen o nada? O al revés, ¿no? ¿Cómo pueden ellos a lo mejor proponer ideas nuevas que para ellos sean representativas? Otra característica es que la educación ambiental es una práctica reflexiva en lo individual y en lo colectivo. Y esto nos lleva, sin lugar a dudas, a pues desarrollar este pensamiento crítico con acciones concretas, ¿sí? Entonces, todas estas ideas de que sí hay que hacer educación ambiental y a la mera hora, pues nadie sabe cuál es el propósito, ni qué es lo que vamos a hacer, ni cómo lo vamos a hacer. Esto, digamos que ayuda mucho tener esta reflexión, tener diagnósticos sobre el lugar donde vamos a trabajar, quiénes están ahí, cuáles son los problemas, cómo ven los problemas las personas que viven en esos lugares, ¿no? Bueno, ya lo dije, priorizar los aprendizajes significativos, reforzar el componente pedagógico que guíe la práctica, es más o menos lo mismo, ¿no? ¿Qué quiero lograr con esta práctica, con esta actividad? ¿Qué quiero que la gente reflexione? ¿Qué quiero que aprenda? Y yo qué puedo aprender a la vez también, ¿no? De ello. Y em, tener siempre en mente que cuando haces alguna actividad, alguna acción, tiene que haber sí o sí un proceso de reflexión sobre lo que estás haciendo, ¿sí? Si no hay este proceso de reflexión, no hay forma de darnos cuenta si lo que estamos haciendo va por el camino que nos habíamos trazado, ¿no? O no, de tal manera que siempre podemos hacer un ajuste, ¿no? Siempre podemos hacer, incluso regresar a plantearnos nuevos objetivos de algún proyecto que queramos elaborar y entonces, pues, tener este proceso de reflexión-acción constante que ayuda a ir adecuando, obviamente, todas estas cuestiones. Y otro asunto importantísimo de la educación ambiental, es decir, aquí ya les estoy dando muchos elementos, es conectar con las emociones, construir las relaciones de afecto y de los conocimientos, ¿no? Que es algo que constantemente se pierde. Ahora, bueno, hasta aquí les hablé así en términos generales de qué es la educación ambiental. Obviamente es muy, muy pequeño el espacio. Y sí comentarles que hay varias formas de hacer educación ambiental. Este ha sido un verdadero problema porque en la actualidad estamos arrastrando algunos modelos de hacer educación ambiental que alguien estableció, ¿no? Por ahí, pero que no necesariamente nos llevan a una educación ambiental crítica como la estamos pensando y como la estamos necesitando, ¿no? Entonces, una de esas grandes, digamos, como formas de hacer educación ambiental es pensar que lo que necesitamos es saber más, por ejemplo, ya que estamos en el cambio climático, que necesitamos saber más sobre la ciencia del cambio climático y cómo le hacemos para bajar esa ciencia del cambio climático que es complejísima pues un público que lo pueda comprender, ¿no? Y pensar que con eso las personas van a de la noche a la mañana convertirse en personas proambientales, ¿sí? Es decir, no es lineal el proceso. Si yo sé más de cambio climático, eso no significa ni que me voy a involucrar en actividades, ni que voy a ver la vida de una manera crítica, ni muchas de estas cosas o estos elementos que hemos visto
en educación, en educación ambiental, ¿no? Entonces, esto es un modelo que hemos repetido constantemente desde los años 70. Todas muchas de las campañas que venimos haciendo tienen este componente, ¿no? Tienes que saber sobre cambio climático y entonces te voy a dar tales y cuales cosas. O eh, tienes que saber sobre la naturaleza y por lo tanto tienes que aprenderte los nombres científicos de las especies que están en un área, ¿no? O sea, no por saber eso, pues yo ya voy a ser totalmente proambiental, ¿no? Ese es un modelo que hemos estado repitiendo constantemente y que ojalá podamos ir eliminando de nuestras prácticas, porque se ha demostrado que no es así en diferentes artículos científicos, en muchísimos estudios. Y entonces, si queremos lograr, como ya decían por ahí, si queremos lograr algo distinto en términos ambientales, ¿no? Ahora que estamos, digamos, como en esta emergencia planetaria, pues tenemos que dejar de hacer lo mismo que hemos estado haciendo siempre. Hay que cambiar, hay que modificar estos paradigmas, hay que cortar con ellos, hay que probar otras cosas, ¿no? Y bueno, esa es también una de las características que promueve la educación ambiental, es decir, no centrarnos en esta alfabetización. Tampoco, y también esto se le llama la educación instrumental, pensar que la educación, que los problemas ambientales se van a resolver si tenemos todo tipo de técnicas o de tecnologías. Sí, no importa que eso esté mal, siempre el ser humano va a inventar una tecnología que lo va a arreglar, ¿no? Esto viene obviamente del positivismo y no tiene nada que ver con una acción educativa, no aprendemos nada de eso, sino que lo dejamos a la tecnología y bueno, pensar que la tecnología va a resolver los problemas es una visión también muy ingenua, porque no es por ahí por donde lo vamos a hacer, ¿no? No revisa, por supuesto, esta educación instrumental, toda la cuestión política, las relaciones de poder, no tiene claros cuáles son los principios éticos ni los valores. Muchas veces los contenidos educativos son despolitizados, de tal manera que se presentan así como tal, pero no muestran todo lo que hay alrededor de los problemas ambientales. Y además es una educación que promueve el individualismo, es decir, sí, si quieres combatir el cambio climático, lo que tienes que hacer es apagar la luz, separar los residuos, cerrarle la llave al agua, ¿no? Y con eso ya todo se va a arreglar, ¿no? Y claro que por supuesto que no va por ahí, no ha ido y los resultados y la situación en la que nos encontramos ahora, pues es el mejor reflejo de que esas no son, digamos, las estrategias adecuadas. Ahora, yo he estado hablando todo esto, también todo esto tiene un contexto ético, político, económico, es decir, estamos en un sistema, en un modelo económico capitalista, neoliberal, que busca la satisfacción de las necesidades de manera muy rápida. Además, son necesidades de una muy pequeña parte de la población a través de la depredación y una serie de utilizar a la naturaleza como materias primas, ¿no? Entonces, todo esto que les menciono también se circunscribe, digamos, dentro de este modelo, ¿no? Que es el que nos está poniendo, sí, vamos a poner este generador, vamos a invertirle a la energía eólica, ¿no? Y bueno, todo está padrísimo y nunca se ve, digamos, qué significa la energía eólica, de dónde viene, cómo están las partes que componen a uno de estos
cosas de dónde vienen, qué implica, ¿no? ¿Qué sucede cuando se instalan estas aerogeneradores en las comunidades, por ejemplo, ¿no? Este es el tipo de preguntas que constantemente nos tenemos que estar haciendo en la educación ambiental crítica, ¿sí? ¿De dónde vienen y a dónde van? ¿Quiénes son los que se benefician, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esta es el tipo de educación ambiental crítica que queremos promover. Ya me voy a ir muy rápido porque creo que, por favor, me avisan cuando ya se me acabe el tiempo. Em, la solución no está en los mercados, es decir, no está en estas pintadas de verde de las cuestiones, ¿no? Esa no es la solución. Esta es una respuesta del mercado que nunca va a perderle y que se pinta de verde para que la gente siga consumiendo pues sus productos de siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues esto tampoco es, esto es algo que también criticamos. Y sí, y ahora tenemos, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las plataformas digitales, las redes, la web y, por supuesto, la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, todo esto es algo que tenemos que tener muy, muy en la mira. Ahora, ¿cuál es la educación ambiental que requieren las sociedades en la actualidad? Bueno, pues con base en lo que vimos, y es un poco para cerrar esta parte, integrar la sociedad y la naturaleza, los diferentes saberes, así como múltiples actores de la sociedad. Cuestionar la educación y reconstruirla de manera colectiva. Es decir, la educación que hemos tenido hasta ahora, excepto por tal vez algunos grandes cambios de los últimos años, pues ha sido esta educación positivista, hay que repetir, tienes que aprenderte, lo que aprendes no tiene nada que ver con lo de afuera, ¿no? No hay una conexión. Entonces, realmente es necesario también cuestionar la misma educación. ¿Para qué estamos educando a las personas? ¿Para quiénes? ¿Quiénes son los que se benefician de este tipo de educación o de otra, ¿no? Estas preguntas creo que nos las podemos hacer en cualquier ámbito y tener esta reflexión muy importante. Desde luego, también tener un cambio de paradigma. Estamos acostumbrados a que todo está como en cajitas, ¿no? Todas las disciplinas, la economía, la física, las matemáticas, la biología, y no hay una interacción y lo que ahora vemos en el mundo actual, en la complejidad, es que necesitamos cada vez más de la vinculación de todas estas disciplinas entre sí para poder entender lo que está pasando y pues poder de alguna manera también participar, digamos, en su solución. Y definitivamente reflexionar sobre la forma de estar, de ser y estar en el mundo y cómo lo entendemos en toda su complejidad. Entonces, em, ya vamos, digamos, a la tercera parte de la charla. ¿Qué hacer desde la docencia y la familia en relación con el fenómeno del cambio climático? No voy a tener mucho tiempo tampoco para abundar en la cuestión del cambio climático, pero sí les voy a presentar algunas ideas de autores que han estado trabajando este tema desde la educación ambiental y que llevan muchísimos años tratando de ver cómo le hacemos, ¿no? Para que realmente el cambio climático sea un asunto importante, que la gente pueda vincularse, ¿no? De alguna forma y no simplemente reaccionar de manera automática, ¿no? Porque eso obviamente pues no implica tampoco ninguna cuestión educativa. Entonces, estos autores consideran
que el cambio climático no ha sido un tema significativo en muchas partes de México y del mundo, ¿no? En general, aunque en muchas partes de México y el mundo ya se observan, obviamente, las consecuencias o los efectos del cambio climático en ciertas comunidades. Una es vincular el cambio climático con otros problemas ambientales y sociales. Ahorita lo vamos a ver con mayor detalle. Ver, obviamente, las consecuencias a corto, mediano y largo plazo de lo que va a suceder para las comunidades humanas. Por ejemplo, y esto ya lo tenemos también, estos migrantes ambientales que hay en todo el mundo que tienen que abandonar sus territorios por los efectos del cambio climático, buscando pues otros lugares donde vivir, con todo lo que esto implica, ¿no? Y por supuesto, y el impacto en las economías. Entonces, hay además diferentes grados de impacto que sufrirá cada comunidad de acuerdo a sus circunstancias particulares, ¿no? De acuerdo con sus contextos. También mencionan que es importantísimo incorporar elementos como la relación que existe entre la riqueza y la pobreza, ¿no? Los modelos de desarrollo, por supuesto, el límite de los recursos, que ya también hemos de mencionar que no todo en la naturaleza son recursos, pero también hay que incorporar elementos sobre el modelo energético que hemos tenido hasta ahora, ¿no? El petróleo, por ejemplo, con todas sus ventajas y sus desventajas justamente en cuestión del cambio climático. ¿Cuáles son las relaciones de desigualdad entre el sur global y el norte global, que ahora se le llama, ¿no? ¿Cómo afecta, digamos, en la salud el cambio climático, en la soberanía alimentaria, el consumismo, etcétera? Estos son algunos de los elementos que no estamos abordando, puede ser a través de preguntas, ¿no? Para investigar, que no estamos abordando desde la educación y el cambio climático, ¿sí? A lo mejor ustedes me pueden corregir. A lo mejor estamos todavía metidos mucho en la cuestión tecnológica, pero no estamos teniendo, digamos, esta perspectiva de la educación ambiental crítica, ¿sí? Y bueno, ahorita les menciono algunas cosas. Bueno, aquí vincular el cambio climático con la vida cotidiana, ¿no? ¿Qué tiene que ver el cambio climático con la seguridad, con la alimentación, con la salud, con el bienestar, con la movilidad, con la vulnerabilidad? Algunas comunidades no se consideran vulnerables y ahí tenemos que hacer también un trabajo muy importante que se ha hecho principalmente en España y en otros países de preguntarle a las comunidades cómo perciben el cambio climático, cómo lo perciben, si es un peligro, si nunca va a llegar, si creen que es una falacia, si etcétera, etcétera, ¿no? Creo que la educación ambiental, más que dar soluciones, la importancia también es las preguntas que nos podamos plantear respecto de todas estas situaciones, ¿no? Que nos pueden llevar, por ejemplo, pues, a grandes procesos de reflexión. Y educar para el cambio climático es estos dos autores consideran que es urgente incorporar un currículum de emergencia en todos los niveles educativos, más que acciones puntuales, ¿no? Es decir, más que, por ejemplo, apagar la luz y utilizar la bicicleta y esas cosas que siempre nos recomiendan. Sí, pero
es un currículum de emergencia que tiene que estar incorporado a la educación en todos los niveles. Provocar la reflexión amplia para cuestionar lo que estamos haciendo, ¿no? No hacernos sentir culpables porque, por ejemplo, el modelo económico en el que estamos actualmente se ha encargado de hacernos culpables a nosotros, en específico a los ciudadanos, de lo que está sucediendo, ¿no? Y podemos decir, sin lugar a dudas, que hay responsabilidades diferenciadas, es decir, que hay unos más responsables que otros en la situación en la que nos encontramos en cuestiones de cambio climático y otros temas en general, ¿no? Entonces hay que cuestionarlo, justamente, claro, pero también hay que considerar que no todos somos igualmente responsables. Luego, otra cuestión es prepararse para el desastre. Es decir, prepararse, bueno, aquí es una palabra a lo mejor fuerte, ¿no? Pero en realidad puede ser algo que sí habríamos de considerar. También otros autores hablan incluso del colapso, ¿no? Y cómo podemos minimizarlo, ¿no? Tanto en lo local como en lo global y adaptarnos a ello, ¿sí? Es muy importante estar siempre atento y tomar decisiones informadas, ¿no? Que no siempre en estos momentos es fácil tener acceso, por ejemplo, a la información adecuada, verídica y todo esto. Y también considerar que para educar en este sentido, en este currículum, los enfoques, las metodologías y las herramientas no están definitivamente en las aulas de forma generalizada. Entonces, bueno, creo bueno, esta es también otra parte del cuáles son los objetivos de este nuevo programa pedagógico y ambiental, de acuerdo con estos autores, pues enseñar y aprender a transitar hacia la descarbonización y el decrecimiento. No vamos a tener, por desgracia, tiempo de entrar en ello, pero bueno, les invito también a que vayan buscando estas ideas. Aprender a formular planes de contingencia, simulacros de evacuación, alertas tempranas, ejercicios participativos, mapas de riesgo participativos, ¿no? Investigación basada en evidencias, ¿no? Y de lo que nos está hablando todo esto es que es muy necesario impulsar la acción participativa y colectiva, ¿sí? En contra del individualismo que nos promueve el sistema capitalista, tenemos que buscar esta acción colectiva porque de otra manera lo individual no nos va a ayudar para nada. Y manejar, bueno, impulsar buenas prácticas de responsabilidad socioambiental y manejar la incertidumbre y aprender a preguntar más que a responder, con formación docente, desarrollo de currículos integrados, materiales didácticos persuasivos y tecnologías de acuerdo con estas situaciones, ¿no? Entre algunas de estas cosas. Entonces, creo que eso sería todo, pero sí mencionarles también que esta educación ambiental que les acabo de presentar aquí, pues seguramente ustedes están familiarizados con ella, ¿no? Y lo cual me daría mucho gusto. Y, y también mencionarles que a lo largo de la historia de la educación ambiental se ha perdido muchísimo tiempo, mucho tiempo en estos dos enfoques que les presenté, el enfoque de la alfabetización o de pensar que mientras más sabemos, más vamos a actuar, y el otro, el de la educación instrumental, son enfoques que se han promovido durante mucho tiempo y lo único que han logrado hacer es retrasar los procesos educativos
ante una emergencia climática como en la que estamos, ¿no? Es decir, hay que olvidarnos de eso y, como les decía, cortar con esos enfoques y buscar otros, porque es evidente que esos no están funcionando, ¿no? Hay que hacer las cosas de una manera distinta para poder lograr, pues, cosas distintas. Y bueno, con esto creo que terminaría. Aquí les dejo mis dos correos. Yo trabajo en la UNAM y bueno, pues aquí les dejo mis contactos y pues muchas gracias por escucharme. Entonces voy a dejar de compartir. Espero no haberme pasado mucho tiempo, creo que sí, ¿verdad? No, doctora, muchas gracias. ¿Sí me escuchó? Sí, Muy bien, muchísimas gracias por su presentación, muy interesante. Quisiera abrir un espacio para preguntas por parte de los maestros y maestras que nos acompañan el día de hoy. Entonces, no sé si por ahí quieran comenzar a levantar sus manos o a abrir sus micrófonos. Bueno, por aquí en el chat tenemos una pregunta, doctora. Dice, ¿cuál sería el impacto económico y social en los países en desarrollo si se implementan medidas drásticas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero? pues mira, no soy economista, pero desde luego que lo van a tener, ¿no? Es decir, tampoco yo también soy una optimista, y si me dedico a la educación ambiental es porque tengo enormes esperanzas, ¿no? En muchos asuntos y en la misma humanidad. Pero sí va a suceder que estas grandes potencias de repente ya no van a poder hacer sus grandes negocios, las empresas ya no van a poder hacer, porque ya no va a haber, digamos, la situación del planeta que permita hacer eso, ¿no? O sea, estamos llegando a estos límites. Algunos de estos límites también les recomiendo mucho consultar el trabajo que se hace se llama Centro de Resiliencia. Bueno, hay muchos videos, están en YouTube, en términos de que hemos sobrepasado algunos de estos límites planetarios que son fundamentales para conservar la vida sobre el planeta, y hay muchísimas evidencias. Entonces, pues sí, o sea, sabemos que este modelo económico lo único que quiere es tener estas riquezas, eventualmente ya no lo va a poder hacer y entonces, pues no es que haya o sea, finalmente, si nosotros queremos seguir conservando esta naturaleza, lo que tenemos que hacer, bueno, son muchas cosas, ¿no? Pero prácticamente es ir reduciendo los impactos de manera individual, pero sobre todo de manera colectiva, a través de proyectos, que hay muchísimos ejemplos de proyectos en México y en el mundo que están tratando de disminuir muchísimas cosas, el consumo de la energía, que están tratando de producir sus propios alimentos, como de ir dependiendo cada vez menos del petróleo. Desde luego es muy difícil hacerlo, ¿no? Sobre todo porque pues ahora dependemos totalmente del petróleo, pero es justo esa práctica la que nos ha llevado a estar en esta situación, ¿no? Entonces, pues sí, seguramente va a haber efectos, pero va a llegar un momento en que ya no van a poder hacer sus grandes negocios ni nada de eso, porque no va a haber ni con qué hacerlos, ¿no? Eso sería mi respuesta. Y no quiero ser apocalíptica ni mucho menos, ¿no?
Muchas gracias, doctora. No sé si alguien más tenga alguna pregunta para la doctora. Bueno, bueno, ya no sé si se vale. Primero te hubieras bañado y luego para que no hubiera todo así bien esto. Don Agi, no sé si me permites hacer una, pues una pregunta para los asistentes y esta sería, por ejemplo, si algo de lo que les presenté les hace sentido, si alguien quisiera comentar algo que le haya llamado la atención de la presentación o del enfoque de educación ambiental que les acabo de platicar, algo así, no sé si alguien quiera levantar la manita, cualquier cosa que quieran comentar. Adelante, Sandra Saraí. Perdón, es que no podía activar el micrófono. Buenas noches. No, pues agradecerle porque creo que nos amplió la visión de lo que es la educación ambiental general. Que todo es reducir el consumo de agua y no tirar basura, ¿no? Entonces, cuando ves que tiene un enfoque mucho más amplio, que se puede abordar de muchas más maneras, pues te vas abriendo también un poco de mente. Entonces, muchísimas gracias, muy completo. Muchas gracias, Sandra, por tu comentario. Qué bueno. Por ahí tenemos otra manita levantada de Margarita. La Bastida, adelante. Sí, buenas noches. Este, en este caso me ha llamado la atención y quisiera preguntarle por qué mi área es la parte de tecnología y usted comentaba acerca de que pues sí, últimamente se le ha dado un poquito más de auge a plataformas, a la parte digital, tecnológica y pues hemos olvidado un poquito, hemos dejado de lado hasta la emergencia que comienza, ¿no? Pero también debido a eso, pues, por ejemplo, yo hace como un año comenzamos a hacer un proyecto con plataformas ambientales y en la búsqueda de temas similares, pues no encontrábamos más que algunos que eran para análisis de zonas de deforestación. Pero ¿cómo se podría entonces un proyecto vincular para en pro, porque realmente estas plataformas solamente eran para eso, no existía algo que nos permitiera, no sé, análisis de suelos o algo similar. Sin embargo, bueno, se hizo un trabajo afín, pero que realmente diera una aportación. No sé si en este caso usted podría ampliar un poquito más esa, ese contexto para poder hacer esa vinculación. Sí, pues, no, bueno, a ver, no sé si te entendí bien. Creo yo que es importante, em, pues, vincular a la sociedad en donde estás haciendo tu trabajo, ¿no? Es decir, poder em, rescatar, por ejemplo, la información que, que no es información, ¿no? Es conocimiento, son saberes, pues, de las personas donde trabajas, incorporarlas, también aprender de otras formas de entender el mundo. Entonces, yo creo que, y además cada vez lo veo con mayor frecuencia, los proyectos siempre van de la mano con el elemento social, por supuesto,
Y bueno, no sé si te respondí a la pregunta o si no la entendí bien, Margarita. Sí, más que nada, por ejemplo, yo he visto y he trabajado con algunos proyectos de estilo STEAM, pero se quedan, digamos, solamente en prototipo, en propuesta, y un impacto, digamos, no solamente que se realice un análisis, se hace una maqueta, se hace un prototipado, en este caso un sistema básico, sino algo que tenga un futuro, vamos a decirlo, aplicando la parte tecnológica. Obviamente, pues a diferentes niveles, pero referente a eso, pues sí me gustaría, no sé, sí comprendo la parte social y algunos de los que mencionaban o en algún momento revisaba, como le digo, eran análisis de espacios de deforestación y alguna otra plataforma que no, o que existiera, que hiciera uso, por ejemplo, de datos, de lo que le llamamos minería de datos o análisis de imágenes o algo así, pues realmente no lo logramos encontrar. No sé si usted, por ahí yo decía que se pudiera crear un proyecto o que haya encontrado una oportunidad de desarrollo, que diga, esto se podría llevar a cabo o algo así. No, yo no conozco ninguna plataforma al respecto, la verdad, no, en este sentido no, pues yo no manejo las plataformas, la verdad. Entonces, pues lo siento, Margarita. Sí, está bien. Muchísimas gracias también por todo su compendio que nos ha mostrado. Y bueno, eso ahora que me comenta, realmente sí es para mí me parece ya una oportunidad más grande. Hay que investigar más, adentrarnos más al tema, porque ahí sí, para ver cómo se puede relacionar, porque si se carecen o no se conocen es porque hay que desarrollarla. Muchísimas gracias. Exacto, sí, exacto. Por ahí tenemos otra manita levantada de Miriam Minor. Adelante. Hola, buenas noches. Hola. Miren, el ciclo anterior, en los consejos técnicos escolares, el gobierno del estado con USETCEP nos mandaron la ficha número 9, que era de educación ambiental, y ahí te proponía diferentes proyectos que tú podías desarrollar y que tú los podías contextualizar. Sabemos que el ciclo anterior todavía no trabajábamos con el nuevo modelo educativo, pero se podían ir apropiando y hablaba sobre cómo rescatar los espacios naturales en una escuela. Yo trabajo en una escuela rural, pero mi escuela rural es muy pequeña. No tenemos espacios grandes y comenzamos a sembrar jitomate. Preparamos primero la composta apegada con los libros de texto. Posteriormente sembramos jitomate. Nosotros tenemos un desayunador escolar llamado el Rosario. Con los productos que obteníamos, el jitomate, teníamos lechuga, chile, los íbamos aportando al comedor para que los niños pudieran comer. Pero también empezamos con el programa de reciclado. A partir de eso trabajamos también con un proyecto que manejaba cómo hacer material didáctico y cómo los niños podían darle una utilidad, porque el PET, si tú lo vendes, pues genera un ingreso, pero el ingreso es menor. Pero si le buscamos otro uso, como elaborar algún robot, alguna pieza que lo manejaban los libros de texto, que hacer una alcancía, que hacer un tiburón, los niños se ven más inmersos en eso y les gusta porque ven un uso. Aparte de que empiezan la limpieza en sus zonas, en su comunidad. En la nuestra, comúnmente cuando las fiestas se realizan y llegamos, la escuela se encuentra frente al atrio de la iglesia, está todo sucio de botellas de PET. Al ver los niños eso, pues se buscó la forma de obtener un producto a partir de ello y darle un uso utilizando las 3 Rs para que los niños volvieran partícipes de su mismo aprovechamiento trabajando con el material que ellos podían obtener. Y encontramos también un recurso económico. A partir de lo que vendíamos del PET, se logró adquirir diferentes cosas, se lograron festejos a donde los niños le vieron una utilidad y fue muy divertido.
Gracias, Miriam. Sí, mira, yo ahí digo, qué bueno que hicieron el huerto y qué bueno todo eso. Yo ahí tengo una observación que hacerte. Por ejemplo, si tú, o sea, para darle es lo que decía un poco, ¿no? Para darle este cambio a esta educación ambiental que finalmente es como instrumental, ¿no? Por ejemplo, la idea aquí sería que puedas lograr con los niños que ellos se pregunten por qué es que siempre está lleno de botellas de PET cuando hay alguna festividad y ahí enfrente del atrio de la iglesia y en la escuela y todo eso. ¿Por qué está todo eso ahí? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Y yo creo que con esas preguntas y otras que te puedas hacer, me parece que puedes hacer que los niños piensen. A mí en lo personal, y bueno, es algo que comparto con mucha gente, en lo personal no estoy como muy de acuerdo en que la separación de los residuos sea una estrategia educativa. Yo no creo que los eduque nada más que en aprender a separarlo, pero ahí no veo que se estén cuestionando nada, ¿no? O sea, no se están preguntando esto, ¿no? ¿Por qué hay tanto PET? ¿Quién toma tanto PET? ¿De dónde sale? Obviamente que esto te remonta pues a las empresas y te genera una serie de otras preguntas que yo creo que pueden ser muy interesantes, ¿no? Está bien, ahora puedes vender el PET y obtener recursos, pero aquí la idea es que no tendríamos por qué estar generando tantos residuos de mucho tipo, no nada más del PET, ¿no? O sea, no sería necesario. Si encontramos bolsitas de papitas y todas estas cosas, ok, hay que preguntarnos. Yo sé que es difícil, que a veces la gente es lo único que tiene para comer, ¿no? O sea, hay muchos contextos, ¿no? Pero igual preguntarse, bueno, ¿por qué están estas cosas, ay, se me fue en las envolturas? O sea, ir como cuestionando hasta incluso llegar a la forma en la que nos alimentamos, cómo lo vemos, y tú ahí tienes un enorme potencial, por ejemplo, en el huerto, ¿no? Porque no solamente se trata de que los niños vean y sean muy felices porque están creciendo las cosas que sembraron. O sea, eso debe ser, o sea, eso es algo padrísimo, ¿no? Ver que de la nada, en teoría, de repente sale un jitomate y además que te lo puedes comer, pues está increíble, ¿no? Es todo un proceso y le puedes dar un nuevo sentido, por ejemplo, al suelo, el suelo es como un organismo vivo también, ¿no? Pero utilizar, por ejemplo, esos huertos para generar este diálogo entre las personas, ¿no? Entre los niños, por ejemplo, bueno, y de su familia, ¿quién tiene huertos, ¿no? ¿Qué es lo que siembran? ¿Por qué siembran eso y no otras cosas, ¿no? Ir como generando también esta comunidad y de intercambio de saberes y de colectividad, por supuesto, ¿no? Que los huertos obviamente o sea, se puede hacer como muy fácil. Entonces yo me imagino que puedes hacer una educación ambiental mucho más crítica. Por ejemplo, el tema de los residuos es un tema que no se ha resuelto hasta el momento, aunque haya separaciones, aunque haya venta. Tenemos en este asunto décadas. ¿Por qué no se ha resuelto? Obviamente cada situación es distinta, hay muchísimos contextos diferentes, ¿no? No se ha resuelto una, porque todo nos lo venden en envases, ¿no? Cuando yo nací,
hace muchísimos años, no había plásticos prácticamente, todo era de vidrio, todo era de no sé qué. Las cosas se usaban así porque yo iba con mi abuelita y no teníamos los toppers ni nos daban cosas de plástico que luego se tiraran, ¿no? No quiero decir que regresemos al pasado, pero sí que podamos ir pensando de una manera distinta y también pensando que esto que hacemos desde hace décadas no está resolviendo. ¿Qué cosa tendríamos que hacer diferente para cambiar esa producción de residuos tan espectacular que cada vez hay más? Bueno, iba por ahí. El modelo económico en las empresas que nos venden todo en este tipo de cosas que obviamente nos hacen la vida muy fácil. O sea, es lo máximo, ¿no? Y ya te comes la cosa y la tiras, pero no hay una reflexión de lo que eso significa. O sea, la cantidad de envases y basura que hay en los mares es impresionante, ¿no? Aunque nosotros no estemos cerca de un mar, no importa, y eso afecta, todo está conectado finalmente, ¿no? Entonces, creo que este tipo de cosas pueden ayudar, este tipo de preguntas, y que los chicos y las chicas vayan y busquen la información y vean, o sea, no casarnos con estas prácticas que, que pues no han ayudado, o sea, cuestionar hay que empezar a cuestionar, yo creo que también desde niñas y niños de cierta edad, empezar a preguntarse, empezar a desarrollar este pensamiento crítico que ayuda, ¿no? Que ayuda muchísimo. Entonces, bueno, no sé si te ayudé o no tanto. Mire, el hecho de decir que la escuela se dedicó a buscar el PET no es que lo generemos. La escuela es muy pequeña, somos una escuela rural, sino Ujú. tratamos de limpiar pues nuestra localidad o nuestra ranchería donde nos ubicamos. Ellos cuentan con un recurso natural llamado el manantial. Ellos dicen que ahí mana el agua y hay animales, pero la gente lo ha contaminado cuando va a ser días de campo, actividades de pastoreo. A partir de eso se buscó tratar de darle una limpieza y rescatar ese espacio natural con que ellos cuentan, tomar el PET como una fuente de ingreso. En la escuela, pues comúnmente los niños son de escasos recursos, no llevan ese tipo de cosas, sino las buscaron en las calles, sobre carretera, para poder generar ese ingreso. Además, cuando a un niño le ponen una botella de PET, la cuida. ¿Por qué la cuida? Porque es la única botella donde tiene el ingreso para tener un líquido. Si en casa no lo lleva, pues la mamá lo regaña. Ellos son muy cuidadosos en ese sentido, porque en nuestro caso, a lo mejor en otro nivel o en otra zona, en una urbana, se cuenta con una botella propia para transportar agua o compramos la botella de agua. En ellos no. Su situación económica es mala. Si llegan a sus manos una botellita, la enjuagan y ponen ahí su agua, su tecito, y es la que van consumiendo. Se les Ajá. busca dar un uso, que ellos reflexionen a partir de una problemática. La problemática fue que encontramos mucho PET cuando hay una festividad y hay que buscarle una solución. La solución vimos que podíamos hacer algún material didáctico. Ocupábamos los envases de los garrafones de agua, ahí empezamos a sembrar. Pese a que somos una escuela rural, nuestro espacio es muy limitado, no contamos con áreas verdes. Ahí empezamos a sembrar en cajas de plástico de las que desperdician los que venden verduras. En los envases de PET se cortó para poder ir sembrando. Y batallamos en el sentido de que el espacio es reducido, los niños juegan. Cuidar esas áreas porque al jugar fútbol lastimaban las mismas plantas. Se les hizo conciencia que esa producción que pudiéramos obtener les servía para que ellos comieran algo nutritivo en el comedor, involucrando lo que es el plato del bien comer y la jarra del buen beber, dando prioridad que lo importante es comer alimentos balanceados. Aunque en su casa no las consumen por la escasez del recurso, buscar el modo que en el comedor, aunque se tiene que dar una aportación, ellos coman relativamente
con un alimento balanceado, retomando con lo que vamos produciendo en las pequeñas áreas verdes que conseguimos hacer. Muy bien. Sí, muy bien, muy bien. Ay, perdón. Pues muchas gracias por las participaciones. Tenemos que ir cerrando la sesión. Creo que hay algo importante que resaltar relacionado a lo que entendemos por educación ambiental y que de pronto no es algo que esté construido o definido, como ya nos dijo la doctora Irama, sino que se va a contextualizar al lugar en el que nos encontremos, al territorio, con las personas que trabajemos, sean infancias, adultos, migrantes. Por ejemplo, si pensamos en educación ambiental para el cambio climático, podríamos trabajar con migrantes climáticos y no va a ser igual a la que vamos a dar en las escuelas o con nuestra familia. Y quiero rescatar este último punto, que no se quede en algo instrumental o en acciones aisladas. Es que me parece muy claro el ejemplo en el tema de los residuos sólidos. Educar ambientalmente no significa enseñar a separar los residuos sólidos, sino ir más allá, cuestionarnos qué está pasando, por qué se generan, a quiénes benefician, a quiénes está impactando más, ya sea a lo mejor a mujeres, infancias. Mencionaban esto del ejemplo del, pues de la comunidad rural, ¿no? No se generan en la comunidad, sin embargo, están llegando ahí. Si pensamos en los plásticos, en los microplásticos, pues se van a los océanos y no se generan a lo mejor en las comunidades pesqueras, sin embargo, ellos son quienes están teniendo los mayores impactos. De manera similar sucede en los temas de cambio. Y cuando hablamos también de, pues, de cambio climático, tenemos que pensar en temas de justicia ambiental, climática y de dónde la estamos trabajando. Este tema lo vamos a ver a profundidad en la siguiente sesión. Quiero darle un especial agradecimiento a Irama. Quienes están participando como ponentes, pues lo hacen de manera voluntaria y dando pues su esfuerzo, su tiempo para que pues nos compartan sus experiencias y todos sus conocimientos, No, pues muchas saberes. gracias, Janet, muchas gracias por la invitación. Yo encantada de poder platicar con ustedes y bueno, cualquier cosa, estamos en contacto, me pueden escribir y todo eso. Y creo que ya te congelaste. Ah, no, ya te veo bien. Y pues Sí, muchas muchas gracias. gracias. No, gracias a todas y todos por estar aquí y que les vaya muy bien y hasta la próxima. Hasta luego, doctora. Muy bien, gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches, Hasta muchas luego. gracias. Fue interesante. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Hasta luego, excelente descanso. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches, excelente trabajo. Gracias, hasta luego.